En este vídeo hablaremos sobre las técnicas de manejo en los conejos. Como los conejos acuden a nuestra consulta en un transportín, lo que suele ocurrir en el 90% de los casos, la puerta del mismo es muy estrecha y el conejo no suele cooperar para salir de su escondite. A la hora de poder cogerlos, conviene levantar la tapa superior para que el conejo permanezca en la tapa inferior, es decir, así no le sacamos realmente de su escondite y permanece más tranquilo para poder realizar la primera exploración física del animal. Avanzando en la exploración, necesitaremos, por ejemplo, revisar su boca, y para ello tendremos que cogerle y manipularle con un mayor contacto. Los conejos tienen la musculatura de las patas traseras, pero sin cogerlas, únicamente para ofrecerles un soporte. Otra manera sería si tenemos que trasladar al paciente en nuestras manos. Para ello es preferible mantenerlo en esa misma posición, pero avanzando el paciente hacia el codo del brazo que sujetaba ventralmente el tórax, dejando así el peso del animal en nuestro antebrazo y nuestro torso también, y permitiéndole que esconda la cabeza en nuestro codo. La otra mano que está libre, que se encontraba ofreciendo apoyo a las extremidades posteriores, puede pasar a la espalda del conejo para ofrecerle una mayor seguridad. Otra opción es, si queremos una gran inmovilización, también podemos sujetar al conejo. En esta postura tienden además a quedarse inmóviles, como congelados. Siempre tendremos la opción de envolver al paciente en una toalla para su traslado, o si queremos manipularle de esa manera, podemos sacar una extremidad o la cabeza para explorarla. Esta postura es correcta para veterinarios que no presentan un gran manejo en este tipo de animales y necesitan explorar la cavidad oral, un oído o administrarle un medicamento. En cualquier caso, nunca debe quedarse el conejo suelto sin control sobre la mesa de exploración de la consulta, porque es muy probable que se asuste ante algún cambio brusco y salte o quieran huir ocurriendo alguna desgracia. Hablaremos ahora sobre las técnicas de manejo en los cobayas. Los cobayas carecen de sentido de altura y no deben dejarse sin vigilancia sobre la mesa de exploración, porque puede ocurrir también algún accidente no deseado. Cuando un cobaya se encuentra muy decaído, es preferible optar por los tratamientos médicos de soporte y dejar a un lado los procedimientos diagnósticos más estresables o agresivos con el paciente. En general, son animales muy quejicas y emiten una serie de vocalizaciones mientras se les manipula o explora. Debemos avisar al propietario de este suceso, ya que es muy frecuente que durante una simple palpación abdominal comiencen a gritar fuertemente como si les estuviéramos provocando un dolor extremo. Lo mismo ocurre con la administración de cualquier medicación por vía subcutánea o intramuscular. Hablaremos ahora de las técnicas de manejo en chinchillas. Debemos tener cuidado en la exploración física, ya que cuando están asustados, las chinchillas pueden arrojar parches de piel, una condición conocida como deslizamiento de piel. Los parches sin pelo pueden tardar de 6 hasta 8 semanas para completar esa alopecia y puede tardar varios meses para que estos parches se vuelvan indistinguibles del pelaje circundante. En el manejo de una chinchilla debemos saber que muy rara vez muerden, solo aquellas que han sido muy manipuladas o que realmente se encuentran atemorizadas y sin escapatoria. Para ello utilizaremos una mano para sujetar firmemente la base de la cola y con la otra mano la retenemos por su tórax. Con respecto a la cola, solo es recomendable manipularlas por su base, puesto que si se sujetan desde el extremo, es probable que nos quedemos con todo su pelaje en la mano y veamos la cara de horror de su propietario. Pasaremos ahora a hablar de las técnicas de manejo en el hámster. Un hámster, a modo general, es un animal muy dócil, sobre todo si se le acostumbra desde una edad temprana. Sin embargo, si se sienten amenazados, pueden morder firmemente. La raza de hámster ruso y de Roborovski son muy populares debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, resultan ser los más difíciles de manipular y con frecuencia se reciben los mordiscos al manipularlos. Por otro lado, el hámster sirio es mucho más grande, muy tranquilo y apacible en comparación con los dos anteriores. No obstante, si también se siente amenazado y no ha sido muy manipulado, puede proporcionar un pequeño mordisco al manipulador. El hámster es un animal nocturno, que habitualmente se encuentra dormitando por el día,
por lo que si se le despierta para llevarle a la consulta y ser explorado, es frecuente que se voltee y se comporte de forma agresiva e incluso emitiendo sonidos estridentes para intimidar al manipulador. Como animal nocturno que es preferible explorarle al atardecer o por la noche, ya que se mostrarán un poco más activos, pero esto a veces es incompatible con el horario de la consulta habitual. Ante una consulta, siempre debemos estar preparados para un mordisco inesperado y evitar una reacción involuntaria de forcejeo de la mano, pudiendo lastimar al paciente gravemente. Para ello, siempre tendremos una mano libre para sujetar la mano que controla al paciente. Para manipular a un hámster, debemos valernos de la elasticidad de la piel dorsal de su cuello, sujetándola firmemente entre los dedos pulgar e índice de una mano, y con la otra mano, que tendremos libre, realizaremos la exploración. Debemos estar atentos porque la piel es demasiado móvil y pueden girar el cuello y mordernos. Por otro lado, si cogemos demasiada piel de tal manera que se quede totalmente inmóvil, podemos impedir su respiración, por lo que siempre debemos estar alerta y reducir al mínimo el tiempo de la exploración física. Es frecuente que en la exploración comiencen a defecar, orinar, expulsar las semillas de los abazones o incluso se protuyan los ojos, por lo que parece que el hámster estuviera vomitando o sufriendo gravemente, y por ello conviene informar al propietario para evitar cualquier confusión. Para empezar, contamos con una dificultad añadida, que es el colapso del vaso en los animales del tamaño pequeño, debido a un exceso de aspiración con la jeringa y por ello se deben utilizar siempre jeringuillas muy pequeñas. Para realizar la extracción sanguínea en los conejos debemos tener en cuenta que pueden ser pacientes tímidos y en general tienen una respuesta de huida desproporcionada ante cualquier estímulo, lo que nos lleva a una restricción adecuada y prácticamente la parte más importante de la extracción de sangre. Debido a que el esqueleto del conejo representa solo aproximadamente el 8% de su masa corporal total, un forcejeo fortuito en el que no esté bien sujeto provocará el riesgo de fracturarse la espalda o los huesos largos. Por esta razón, las extremidades posteriores del conejo nunca deben estar sin soporte o no se les debe permitir quedar colgando durante la restricción. Los conejos nerviosos o intratables pueden ser retenidos usando una toalla que les envuelva con suavidad. Para ello se coloca una toalla sobre la mesa del examen y se coloca el conejo sobre la toalla, aproximadamente en el centro, con sus cuartos traseros en ángulo colocado hacia una de las esquinas de la toalla. Esta esquina quedará doblada sobre los cuartos traseros y la espalda del conejo. Por otro lado, una de las esquinas laterales se dobla cómodamente sobre el conejo, seguida de la otra esquina. La palma de la otra mano debe colocarse alrededor y sobre la zona dorsal de la pelvis del conejo, para así estabilizar los cuartos traseros. Los dedos de esta mano se colocan alrededor de la extremidad posterior para contener la vena y podemos de otra manera utilizar una goma de papelería fijada mediante una pinza hemostática. Pasamos a hablar de la administración de medicamentos por vía subcutánea. En este caso, el paciente debe estar en una mesa de exploración, totalmente controlado para evitar que pueda escaparse o también que pueda realizar movimientos bruscos. Para este tipo de administración de medicamentos, utilizaremos la zona torácica craneal más dorsal, en la zona que comprenden las vértebras cervicales y las torácicas. Esta zona tiene una piel más elástica y con mayor tolerancia al dolor. Presenta una fascia superficial que, por ejemplo, en los conejos contiene un elevado contenido en fibras elásticas y colágenas, lo que significa que las inyecciones subcutáneas en este pliegue del cuello son mucho más fáciles que, por ejemplo, en ratas o en cobayas. Además, por ejemplo, los hámsters son roedores de cola corta y robustos, que son conocidos por su abundancia de piel suelta en esta zona para poder administrar medicaciones subcutáneas. También puede utilizarse la zona de los flancos. Lo que sí utilizaremos siempre son jeringuillas de 1 mililitro, para que sea muy precisa su dosificación. Y utilizaremos agujas con un calibre 25G, hablamos de las de color naranja.
Para medicaciones de mayor volumen, como es el caso de la administración de fluidoterapia, podemos inyectar hasta un total de 20 mililitros kilo por 20 mililitros kilo de peso vivo en un mismo punto de inyección, pero debemos repartir el contenido del mismo en varias inyecciones por la misma zona. Para administrar una medicación por vía subcutánea puede ser necesaria la presencia de al menos 2 personas, una para la contención del animal y la otra para la administración de los medicamentos. Con respecto a la posología oral, la boca de estos animales tiene una forma cónica, es decir, es muy estrecha en la zona de la entrada y se ensancha a medida que avanza hacia los molares, por lo que a diferencia de un perro, será muy difícil la administración de cualquier líquido sin tener una técnica adecuada. Se coloca al paciente en una mesa de exploración y se rodea suavemente con los brazos para poder tenerle controlado. Nunca se debe colocar como si fuera un bebé con los brazos porque aumenta el riesgo de presentar neumonías por aspiración. Comenzaremos con un dedo inicialmente o, si tenemos más práctica, con la propia jeringa, localizando inicialmente los belfos, después los incisivos y por último localizaremos el diastema. Después pueda tragar con tranquilidad y retirar la jeringa las veces que sea preciso. En ocasiones hay que administrar además grandes volúmenes de suero o de alimentación líquida y para ello podemos llegar a tardar entre 10 y 15 minutos únicamente en administrar esa toma. Además de tener que limpiarle si es preciso para evitar dermatitis húmedas por la administración repetida de estos medicamentos por vía oral. Las medicaciones orales deben ser siempre administradas con jeringas de 1 mililitro para evitar lesiones en la mucosa oral y también para controlar la velocidad a la que estamos administrando el medicamento. No queremos que se caiga el contenido porque no podremos saber cuánto ha ingerido en esa toma.